Óscar Villegas presentó la lista de convocados de la selección boliviana para los amistosos de preparación para el repechaje. La selección boliviana jugará frente a Corea del Sur y Japón y a continuación analizamos uno por uno todos los jugadores. En el caso de Villegas, creo que es una convocatoria con ausencias muy positivas, pero también negativas. Comencemos. Comencemos analizando los arqueros. Carlos Lampe obviamente convocado, pero con este problema de Bolívar y la selección boliviana, de que Bolívar no quiere ceder a sus jugadores. Bueno, no es que no quiera ceder, es que no tiene la obligación de hacerlo hasta el siguiente lunes cuando comienza la fecha FIFA. Si Óscar Villegas quisiera tener a los jugadores de Bolívar, es muy simple, que hable con la comisión de competiciones, que anulen la fecha de clásicos y todos los jugadores de Bolívar tranquilamente podrían ir a la selección boliviana. Pero como no hay una buena dirigencia que no hace buenos calendarios, no hace buenos cronogramas, entonces probablemente los jugadores de Bolívar no estén disponibles para el primer partido contra Corea del Sur, que se jugará el próximo viernes. Así que Lampe está convocado, pero probablemente no juegue el primer partido, tal vez solo lo veamos frente a Japón, porque habitualmente Lampe viene siendo el arquero titular de la selección boliviana. En cuanto a otras alternativas, no hay variantes a lo que ya estamos acostumbrados. Guillermo Vizcarra está como una de las alternativas y me imagino que tendrá muchas chances de jugar el primer partido con Corea del Sur por este tema de los futbolistas de Bolívar, y creo que también es positivo que Vizcarra pueda tener partidos en la selección. Así, de esa manera mantienes la competitividad para el arco. Lampe creo que se está acostumbrando a ser titular. Me parece bien porque Vizcarra ha cometido errores importantes. Ese partido con Venezuela fue desastroso, el autogol. Pero en Alianza Lima le ha ido bien a nivel internacional, y pensando en el repechaje te conviene tener a los dos arqueros con ritmo de competición, en un buen nivel competitivo, y también es bueno que Vizcarra pueda tener minutos. Me imagino que podrá hacerlo en el partido contra Corea. Y finalmente está Rodrigo Vanegas, que bueno, no es tan importante el tercer arquero dentro de la selección boliviana, porque Rodrigo Vanegas no creo que tenga ninguna oportunidad de jugar estos partidos. ¿Ustedes qué opinan acerca de los arqueros? Creo que no hay grandes sorpresas ni novedades. Vamos ahora con los laterales, donde tampoco tenemos grandes sorpresas. Diego Medina convocado y me imagino que va a tener muchos minutos en estos partidos amistosos que son de gran nivel. Corea del Sur, Japón son las mejores selecciones asiáticas, están dentro del top 20 en el caso de Japón, dentro del top 30 en el ranking FIFA en el caso de Corea del Sur, y frente a estos rivales que tienen jugadores importantes en Premier League, ligas europeas, Diego Medina va a ser fundamental para evitar que sus atacantes puedan tener ocasiones de peligro. Dos amistosos de mucho nivel donde Diego Medina parece ser el titular indiscutible, y habrá que ver si Óscar Villegas puede darle algunos minutos a otros jugadores que también aparecen por ese sector derecho. Está Yomar Rocha, que casi no ha tenido continuidad en Rusia desde que llegó el pasado mes de septiembre. Habrá que ver si una buena participación en la selección hace que logre tener mejores minutos en el fútbol de Rusia, pero Diego Medina parece que se terminará quedando con ese lugar como titular. Y finalmente está Lucas Macazaga, que no creo que vaya a ser titular porque son partidos de mucho nivel, de mucha exigencia, pero en el caso de Macazaga creo que podríamos verlo teniendo su debut, que creo que es importante porque es un futbolista que ya hace bastante tiempo está jugando en la selección, está entrenando en la selección boliviana. Óscar Villegas habitualmente lo llama para las diferentes convocatorias, y creo que Lucas Macazaga ya merece tener minutos. No digo que como titular porque son partidos durísimos, dificilísimos, pero jugar unos 10 minutos contra Corea del Sur, unos 15 minutos contra Japón en el final del partido, creo que sería positivo para que Lucas Macazaga se sienta valorado y que también vea que tiene opciones de jugar en un futuro. Actualmente está en la quinta división de España, pero si continúa su crecimiento, apenas tiene 18 años, si continúa su crecimiento, de aquí a unos años puede convertirse en el lateral derecho titular de la selección boliviana.
Y además es un jugador con formación internacional en España, y estos jugadores son muy importantes porque siempre van a tener mejor formación que los futbolistas que se han formado aquí en Bolivia. Así que ojalá que Lucas Macazaga tenga su debut, me gustaría verlo. Y por el sector izquierdo, tal vez la sorpresa viene por la ausencia de Sagredo, pero me parece muy bien. Y está Roberto Carlos Fernández, que en Rusia lo está haciendo muy bien a nivel individual, pese a que a su equipo tampoco le está yendo de la mejor manera, pero Roberto Carlos está destacando, jugando siempre como titular, teniendo muchos minutos. Esta ya es su tercera temporada en el fútbol de ese país, y si continúa en este papel podría pasar a equipos más importantes o tal vez a ligas de otros países tal vez más competitivas. Roberto Carlos está en uno de los mejores momentos de su carrera. Tiene que aprovechar el estar en la selección, jugar estos amistosos, tiene que aprovechar estar en la selección, jugar en el repechaje, y si muestra un buen nivel, tal vez a mitad del próximo año tiene la oportunidad de salir a países con mejores oportunidades. Y por esa banda izquierda también encontramos a Marcelo Timorán, que fue una de las novedades para la pasada convocatoria y que hoy día me parece uno de los jugadores más interesantes que tiene la selección. Ya debutó en Segunda División de España, y haciendo una comparación, podríamos decir que Marcelo Timorán es mejor que Macazaga, porque Macazaga todavía no debutó en Segunda División de España, sigue jugando en el equipo juvenil del Leganés, que juega en Quinta División, y Marcelo Timorán ya debutó en Segunda División de España con el Córdoba, y los minutos que tuvo frente a la selección de Jordania creo que fueron bastante positivos, mostrando que es habilidoso en ataque. Habrá que ver si Oscar Villegas lo vuelve a utilizar por ese sector izquierdo, donde sería interesante, o si lo mantiene en su posición natural, que es de lateral izquierdo. Pero creo que podrían hacer una buena dupla, teniendo a Roberto Carlos de lateral y a Marcelo Timorán de extremo izquierdo. Me gustaría ver esa variante que ya vimos con Jordania, pero solo en los minutos finales. Habrá que ver si le vuelve a dar chances Oscar Villegas, pero sin duda que es un jugador muy interesante pensando a futuro. En cuanto a los centrales, sí que tenemos muy pocas opciones en esta convocatoria, como no podría ser de otra manera. Luis Aquín convocado, está jugando en la Segunda División de Arabia Saudita. Al parecer le está yendo bien porque es el capitán, juega casi todos los partidos, pero la verdad es que no sé cuál será el nivel de la Segunda División de Arabia Saudita. ¿No era mejor quedarse en Ecuador, buscar jugar una Copa Sudamericana, estar en una liga competitiva como Ecuador, como lo hace Gabriel Villamil, como lo hace Bruno Miranda? Nunca entenderé ese tipo de decisiones. Seguramente puede ganar más dinero en Arabia Saudita, pero creo que pensando en el repechaje, Luis Aquín debería haber priorizado más el tema deportivo y estar en una liga competitiva antes que optar tal vez por una liga más fuerte en el tema económico, pero tal vez más cuestionable en el tema deportivo. Y por eso Luis Aquín, el pasado partido con Rusia, creo que estuvo un poco despistado y la selección boliviana terminó goleada. Pero bueno, tampoco Luis Aquín ya va a cambiar de equipo hasta marzo, cuando juguemos el repechaje, y ojalá que reencuentre su mejor nivel en este momento, que la selección no tiene tantas opciones en la línea defensiva. Seguramente lo veremos como titular en ambos partidos, aunque sería interesante probar con otras alternativas que también ha llamado Oscar Villegas. Está Richard Gómez como uno de los jugadores tal vez más nuevos en esta convocatoria, primera convocatoria para el futbolista de Blooming, un jugador que juega como defensa central, que también juega como mediocampista defensivo. Creo que eso también le gusta a Villegas, jugadores que puedan formar parte de diferentes alineaciones y en diferentes posiciones. A Blooming le ha ido relativamente bien esta temporada, creo que los últimos 2 meses se han caído, algo que suele pasar a los equipos de Mauricio Soria, algo que suele pasar también con los equipos cruceños. No logran aguantar una temporada larga, tal vez la falta de sueldos, tal vez los problemas con el entrenador, demasiados partidos, la falta de una plantilla más grande, más competitiva, porque Blooming creo que tiene un buen 11 titular, pero le han faltado suplentes para aguantar los 2 torneos. Así que no ha sido una mala temporada de Blooming, tampoco una temporada sobresaliente.
y Richard Gómez pues ha destacado como uno de los principales titulares de esta campaña. Y la selección boliviana no tiene muchos defensores centrales, así que por eso creo que lo ha llamado Oscar Villegas, y a ver qué tal lo hace y a ver si le da minutos, porque Oscar Villegas sí llama nuevos jugadores como Richard Gómez, pero al final los hace jugar 10 minutos y se queda habitualmente con el mismo 11 de siempre. Entiendo que hay que formar una columna vertebral y hay que tener un equipo casi definido, pero si ese equipo casi definido no lo hace bien como pasó con Rusia, tal vez valdría la pena buscar otras alternativas. Y si has convocado nuevos jugadores como Richard Gómez, sería bueno que lo podamos ver. Y tal vez analizamos y decimos, sí, Richard Gómez tiene el nivel para jugar en la selección, o tal vez no, pero para eso tienen que jugar y tienen que tener oportunidades los nuevos jugadores que estás convocando. Así que veremos si Villegas le da chances a Richard Gómez o lo mantiene en el banco de suplentes y solo le da 5 o 10 minutos, como pasa muchas veces con los jugadores que por primera vez llegan a la selección. En cuanto a otros jugadores, está Diego Arroyo, que para mí debería jugar estos partidos. Creo que es un futbolista muy joven y que necesita minutos, y que jugar en la selección le puede hacer muy bien para tener mayores oportunidades dentro de su club, que es el Shakhtar Donetsk, donde apenas ha jugado esta temporada. Más que todo está en el equipo juvenil, le está costando entrar en el primer plantel, pero sería positivo que juegue en la selección y de esa manera lo tomen más en cuenta en su club. Y finalmente está Leo Zabala, que afortunadamente no ha tenido una lesión muy grave. Recordemos que salió lesionado del partido con Rusia, una jugada donde Lampe suelta la pelota y Leonardo Zabala tiene que correr para evitar el gol. Lo hizo bien, evitó el gol, pero quedó lesionado. Al parecer está bien Leonardo Zabala, está recuperado, está jugando en México, ya pudo jugar un par de partidos como titular, así que parece que ya está al 100%. Es un jugador que ha tenido una lesión muy fuerte hace un par de años y hay que cuidarlo físicamente. Si está disponible, yo haría jugar a Leonardo Zabala con Arroyo, porque creo que es una dupla interesante, pero me imagino que Luis Akin seguirá teniendo minutos al ser el capitán y uno de los jugadores que más confianza tiene de Oscar Villegas. Vamos ahora con los mediocampistas defensivos que prepara Oscar Villegas. Obviamente está Gabriel Villamil, el mediocampista de Liga de Quito. Viene destacando en los últimos meses, marcando goles importantes contra Palmeiras, marcando goles también en la Liga Ecuatoriana. Y creo que es algo que todavía Villamil no ha podido replicar en la selección boliviana. Villamil ha marcado muchos goles en Liga de Quito, jugando en la posición de mediocampista, pero llegando al área, llegando por sorpresa, llegando desde atrás, cazando rebotes, cazando algunas jugadas que quedan ahí sueltas, y es algo que todavía no hemos visto de Villamil en la selección boliviana. Y si Oscar Villegas está viendo que Villamil está destacando en ese sentido en Liga de Quito, tiene que intentar replicar, tiene que intentar copiar lo que le está yendo bien a Villamil en su club para también utilizarlo en la selección y beneficiar a la selección boliviana. Y ojalá que ahora podamos ver a un Gabriel Villamil más goleador en la selección, que tenga más presencia aquí en el borde del área. Tiene buena pegada, tiene buena definición, tiene buen remate de media distancia, siempre lo ha tenido desde su etapa en Bolívar, pero esta faceta más goleadora, más en el área, con más llegada, mediocampista realmente moderno, mediocampista físico, que defiende bien, pero que también llega al área, te marca goles. Es algo que no hemos visto de Villamil hasta su llegada a Liga de Quito, donde ha mejorado muchísimo en este aspecto, y también quisiéramos verlo en la selección en ese tipo de jugadas. Ojalá que Villegas pueda diseñar un plan para aprovechar esas condiciones de Villamil, que ante la ausencia de gol en esta selección podría ser importante que él aparezca con su faceta goleadora que está mostrando en Ecuador. Ervin Vaca también está convocado, pero bueno, lo que decíamos de Lampe anteriormente, no sé si los jugadores de Bolívar estarán disponibles para el primer partido, probablemente no, pero Ervin Vaca junto a Villamil creo que son los mejores mediocampistas defensivos en este momento que puede tener la selección, y ojalá que Ervin Vaca pueda tener minutos, al menos en el partido contra Corea del Sur, que va a ser, contra Japón, que va a ser el segundo partido. Contra Corea del Sur no creo, porque es el primer partido. Ervin Vaca, es un jugador
que en Bolívar es irregular porque a veces te juega 4 o 5 partidos seguidos, después se pierde. No sé si tal vez tendrá algún problema físico, pero en la selección creo que siempre ha rendido bien y en los partidos grandes, en los partidos importantes con la selección, siempre ha mostrado un buen nivel Ervin Vaca y creo que tiene que seguir creciendo porque apenas tiene 20, 21 años, puede ser muy importante a futuro para nuestra selección. Y en cuanto a otras variantes, también tienes disponibles a Héctor Cuellar, que seguramente va a jugar y va a tener minutos. No estoy muy de acuerdo con esta convocatoria, como ustedes saben, pero Oscar Villegas siempre lo llama. Valdivieso dice que es el mejor mediocampista defensivo del país, que es un jugadorazo. Bueno, cada uno tendrá su opinión, pero nunca estaré de acuerdo con la convocatoria de Héctor Cuellar, que curiosamente al ser de Always Ready ha estado con todos los técnicos en estos últimos 2 años, convocado con Gustavo Costas, convocado con Carlos Sago, convocado con Oscar Villegas. Nunca se ha perdido ni una sola convocatoria Héctor Cuellar. Y finalmente tienes a Oscar López, que al igual que Macazaga yo creo que debería tener minutos en estos amistosos. No digo que debería ser titular, no creo que todavía esté 100% listo para ser parte de la selección, pero sí tener algunos minutos. Ya debutó con Ecuador en eliminatorias, no fue el mejor debut porque, bueno, ese partido con Ecuador terminamos goleados, Sagredo se hizo expulsar, era un partido difícil para debutar. Pero ahora que son amistosos, valdría la pena que, al igual que Macazaga, pueda tener algunos minutos. En el final del partido, 10 minutos con Corea, 10 minutos con Japón, creo que sería positivo. Y así le demuestras a Oscar López que va a tener chances en el futuro, de que lo tomas en cuenta, de que es un jugador importante y que piensas contar con él. Vamos con los mediocampistas ofensivos que ha preparado Oscar Villegas para esta convocatoria. Está Robson Mateus, que está en un gran momento tanto en la selección como en Bolívar. Creo que es de los jugadores más importantes a la hora de generar fútbol en el equipo celeste y también en la selección boliviana, especialmente tras la ausencia de Ramiro Vaca. Robson Mateus parece que ha tomado ese lugar especialmente en Bolívar y en la selección también está haciendo grandes partidos. No creo que pueda jugar el primer partido con Corea, pero frente a Japón seguramente lo veremos. Y el mejor mediocampo posible creo que es con Robson Mateus, con Ervin Vaca, con Villamil. Y creo que es el mediocampo que se va perfilando para el repechaje, aunque con el retorno de Ramiro Vaca también podría cambiar un poquito la situación. Pero por lo pronto, hasta que no vuelva Ramiro Vaca, parece que Robson Mateus se ha ganado ese puesto de mediocampista creativo y que también tiene ayuda en defensa, que te da muy buenas asistencias, que te trabaja en toda la zona del medio campo. Me parece que lo de Robson Mateus está siendo espectacular y creo que esta va a ser su primera y última temporada en Bolívar porque su nivel da para salir al extranjero y espero que aproveche los últimos partidos en la selección boliviana de esta temporada para hacer buenos papeles y para después tener las mejores oportunidades, diferentes opciones para salir de Bolivia. En cuanto a otras alternativas, también convocado Tonino Melgar, también de Bolívar, que es un jugador un poquito más irregular en cuanto a su participación en Bolívar. A veces es titular, a veces es suplente. Robson Mateus siempre es titular. En el caso de Tonino, cuando le toca jugar, creo que siempre lo hace de la mejor manera. Ayer marcó gol de penal y también tuvo un buen partido. Creo que Oscar Villegas tampoco le ha dado muchas chances de jugar, pero ya es su tercera convocatoria consecutiva y ojalá verlo un poquito más. Creo que ante la ausencia de Ramiro Vaca es importante tener jugadores como Tonino que sepan tener la pelota, porque en partidos de estas características difíciles de visitante contra selecciones muy fuertes como Corea del Sur, como Japón, tienes que tener la pelota, porque si no tienes el balón te van a hacer mucho daño, te van a golear como pasó con Rusia. Y para tener el balón tienes que tener jugadores que sepan tener el balón. Y Tonino Melgar y Robson Mateus son jugadores que saben tener el balón y ojalá que Tonino tenga más minutos. Pero como les decía, al ser de Bolívar, difícil que estén en el primer partido con Corea, tal vez solo los veamos frente a Japón. Después está Moisés Villarroel, que Villarroel es uno de los casos que más me sorprende, porque lo está haciendo muy bien en Blooming y los minutos que juega en la selección, el partido contra Colombia por ejemplo de visitante, el partido con Chile de local, en las eliminatorias, el partido con Rusia también, son partidos donde Moisés Villarroel
es suplente, entra en los últimos minutos y tiene un gran rendimiento. Y yo me pregunto si tal vez debería tener alguna oportunidad de ser titular. Ante la ausencia de Robson Matheus y de Tonino, que es muy probable que no juegue en el primer partido, tal vez valdría la pena que Villarroel tenga la oportunidad de jugar. En el caso de Blooming han decidido ceder a sus jugadores. No van a jugar el clásico ni Richard Gómez ni Villarroel, así que tendría la oportunidad de jugar el partido frente a la selección de Corea del Sur. Y me gustaría verlo porque, como les digo, ha tenido minutos muy interesantes en la selección, pero nunca ha tenido la chance de ser titular. Y completando esta zona de mediocampistas ofensivos tienes a Darío Torrico, que es uno de los titulares habituales en Always Ready. Un jugador muy interesante que ya tuvo otras convocatorias, creo que estuvo para el mes de septiembre, pero no tuvo minutos. Y creo que ante la ausencia también de Robson Matheus, de Tonino Melgar, podría tener chances. Habitualmente juega como interior, como mediocampista por izquierda en este sector, pero yo creo que Oscar Villegas podrá encontrarle un puesto también interesante para que pueda rendir ante estas muy probables ausencias de Robson y Tonino. Ahora vamos con los extremos que prepara Oscar Villegas. Obviamente tiene que estar Miguel Terceros por ese sector derecho. Miguel Terceros, que es uno de los jugadores más importantes de esta selección y que creo que se va notando que si Miguel Terceros no tiene un buen día y no marca goles, la selección se queda sin anotar. Es muy difícil que otro jugador que no sea Miguel Terceros pueda marcar goles. Así que ojalá que esté encendido, ojalá que pueda anotar para que la selección boliviana tenga chance de lograr buenos resultados, que también es importante pensando en el ranking FIFA y bueno, intentar tener rivales un poquito más accesibles en el repechaje. Es imposible, es casi imposible que Bolivia pueda acceder directamente a la final del repechaje, pero al menos sacando buenos resultados puede que dentro de las semifinales te toquen rivales un poquito más accesibles. Así que estos partidos son importantes para eso, porque son los últimos amistosos de preparación para el repechaje que son válidos para el ranking FIFA. Porque después los siguientes amistosos que vamos a tener en diciembre con Perú y en enero vamos a jugar con Panamá, vamos a jugar con República Dominicana, vamos a tener algunos amistosos más en enero. Bueno, creo que dije Panamá, es contra República Dominicana. Los amistosos que juguemos en diciembre y en enero ya no valen para el ranking FIFA porque no se están jugando dentro de una fecha FIFA. Así que hay que aprovechar estos amistosos y Miguel Terceros tiene que marcar goles porque nadie más sabe marcar goles en esta selección, lastimosamente. Y ese también es un gran problema porque los equipos también van descifrando eso y dicen, bueno, hay que marcar entre 2 a Miguel Terceros y si lo marcamos entre 2, pues ya no hace daño, y si Miguel Terceros está marcado entre 2, ya después Bolivia es un equipo inofensivo, y eso ha pasado con Rusia. Y ayer también pasó con la selección boliviana sub-17, que Maraude es de los jugadores más talentosos, lo marcaron entre 2, lo patearon un par de veces, y Bolivia ya no crea fútbol, porque dependes mucho de un solo jugador en ataque, y Villegas tal vez no ha planificado la convocatoria de la mejor manera, pensando en otros jugadores que también pueden ser peligrosos en la zona ofensiva. En cuanto a otros futbolistas, también está convocado Gustavo Peredo de Guavirá, que venía siendo uno de los goleadores de la temporada cuando recibió su primer llamado para septiembre, aunque tampoco ha tenido minutos. Como les digo, Villegas llama nuevos jugadores como Richard Gómez, como Peredo, como Darío Torrico, pero casi nunca tienen opciones los nuevos jugadores. Valdría la pena probar con Gustavo Peredo. Difícil que alguien le quite el puesto a Miguel Terceros, pero bueno, está convocado Peredo por ese sector. Y por la banda izquierda tienes, en mi opinión, algunos problemas, porque no está Moisés Paniagua, que venía siendo titular habitualmente. Está John García, que está teniendo un buen presente en el Tigre, estará disponible para los 2 partidos porque el Tigre ha decidido ceder a sus jugadores. Veremos si John García puede tener minutos, sería interesante porque está viviendo un buen momento en el Tigre. Y la otra opción también es muy interesante y es algo que yo pedí hace bastante tiempo, que es Fernando Nava, que por ese sector izquierdo debe ser de los mejores jugadores en la liga boliviana y está siendo de los jugadores más peligrosos en Oriente. Lastimosamente se lesionó, tuvo una fractura
en el pie en el mes de junio, se perdió partidos de eliminatoria, se perdió 2 meses, pero ya está de regreso y ojalá que pueda recuperar el nivel que tenía en el primer semestre antes de su lesión, porque creo que Fernando Nava puede ser un jugador muy muy importante para la selección boliviana en ese sector izquierdo. No está Paniagua, que está lesionado. El Pato Rodríguez creo que también debería haber tenido alguna oportunidad porque esta selección no tiene mucha fuerza en ataque. Miguel Terceros es el único que marca goles. Y vamos a ver ya en la parte final del video cuáles son los 2 delanteros que ha convocado Villegas. Villegas está Enzo Monteiro, un futbolista que me parece que en un futuro va a ser muy importante, va a ser un gran goleador para la selección boliviana, pero que lastimosamente en el presente todavía no es el goleador que necesitamos. Está bueno que sea convocado, está bueno que tenga minutos, pero no creo que Enzo Monteiro sea suficiente para llevar a Bolivia al Mundial. Está bien que no esté Carmelo Algarañaz, que no está convocado, porque Carmelo Algarañaz no merecía estar en la selección boliviana todo el año y yo no sé cómo Villegas lo ha convocado en todas las convocatorias. Pero si Carmelo Algarañaz no tiene el nivel y Enzo Monteiro todavía es muy joven, porque creo que le estamos poniendo demasiada presión y demasiada responsabilidad a un jugador que apenas tiene 20 años y que apenas está en su primera temporada como futbolista profesional, porque toda su etapa en el Santos la jugó como futbolista juvenil. Y en ese sentido, pues yo creo que se le está dando mucha presión a Enzo Monteiro. De aquí a un futuro, ¿será un gran delantero? Yo estoy seguro que sí. Tiene buena formación, tiene buenas condiciones, pero actualmente no es lo que necesitamos. Y también está convocado Martínez, que casi no juega en Bulgaria. Y no ha convocado más delanteros Oscar Villegas. ¿Dónde está William Álvarez? ¿Dónde está Bruno Miranda? Vamos a hablar de eso en próximos videos, pero en cuanto a la convocatoria de Villegas, especialmente la zona ofensiva, la zona de ataque, creo que está muy, muy por debajo de lo que necesita Bolivia en cuanto a los convocados. ¿Dónde está Bruno Miranda, William Álvarez, Pato Rodríguez? Vamos a hablar con más detalle de eso en próximos videos. En cuanto a la convocatoria en general, tampoco hay muchas sorpresas en la defensa, en el medio campo. En el medio campo creo que es la zona que mejor tiene la selección. En defensa sin Efraín Morales pierdes mucho, pero bueno, está lesionado, tampoco puedes hacer maravillas. Creo que en general medio campo, defensa, mediocampistas ofensivos, tienes bastante bien cubiertas esas posiciones, pero especialmente con los extremos y con los delanteros, ahí es donde le falta mucha más calidad, mejores jugadores, mayor cantidad de jugadores para que la selección pueda competir por el repechaje. Y Villegas debería llamar a los mejores sin importar si les cae bien, si les cae mal, porque en el caso de Bruno Miranda yo no sé cuál es la explicación para no convocarlo. Un poco decepcionado con la convocatoria, especialmente en esta zona de la delantera, pero me gustaría conocer cuál es el comentario que tienen ustedes. Pueden dejarlo ahí abajo y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Ya somos 122,000 suscriptores aquí, casi 20,000 suscriptores en Facebook, una locura. Apenas llevamos 2 meses en Facebook y ya estamos casi en 20,000 seguidores. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Chau, chau.